En el presente vídeo empezamos con el tema 2 de Derecho Penal. En concreto vamos a estudiar los delitos, su concepto y clases. Dentro de este apartado estudiaremos en concreto en este vídeo el concepto y sus elementos. El delito puede ser definido desde distintos puntos de vista. Desde un punto de vista formal es la conducta penada por la ley, el presupuesto de la pena. Desde un punto de vista material sería un hecho humano típicamente antijurídico, culpable y punible. Veremos cómo precisamente esta definición hace referencia a todos los elementos del delito que vamos a estudiar. El artículo 10 del Código Penal, es decir, desde un punto de vista legal, lo define como las acciones o omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. Finalmente, tener en cuenta también el artículo 12, que establece que las acciones o omisiones imprudentes solo se castigarán cuando expresamente lo disponga la ley, es decir, introduce un sistema de punición numerus clausus de punición de los delitos imprudentes. Vamos a ver ahora los elementos del delito. En primer lugar, tenemos la acción. Esta puede definirse como el movimiento corporal o ausencia del movimiento exigido por la norma, consciente y físicamente libre, que provoca un cambio o peligro de cambio en el mundo exterior. Hay que tener en cuenta aquí los supuestos de ausencia de acción. Estos son, por un lado, los supuestos de falta de manifestación al exterior. Por ejemplo, los pensamientos o ideas, por perversos o abyectos que sean, si no se traducen en una acción exterior, estos no tendrán relevancia penal. El pensamiento no delinque. Y por otro lado, los supuestos de falta de voluntad. Aquí se incluyen la fuerza física irresistible, los actos reflejos y los estados de inconsciencia como el sueño, el hipnotismo, la embriaguez letárgica. Por otro lado, tenemos la omisión, que es un dejar de hacer. Dentro de la omisión se diferencia la omisión pura o propia y por otro lado la comisión por omisión. Hay que tener en cuenta que mientras que en los delitos activos o de comisión el injusto surge precisamente porque el autor realiza un acto que la norma pretendía prohibir. En cambio, en los delitos de omisión, el injusto surge por dejar de hacer, es decir, por no ejecutar una conducta que la norma pretendía promover. Así, el sujeto en los delitos de omisión pura responde penalmente simplemente por no realizar la conducta debida. Su responsabilidad no depende ni está condicionada por la producción de un ulterior resultado. Por ejemplo, en el delito de omisión del deber de socorro. Se castiga el que dejare de socorrer a una persona que se hallare desamparada y en peligro manifiesto y grave, si pudiera hacerlo sin riesgo propio ni de terceros. Bien, en caso de que ese riesgo finalmente se materialice en un resultado, por ejemplo, la muerte de esa persona que se hallaba desamparada y en peligro, el sujeto no va a responder por ese resultado, sino que simplemente va a responder por no haber prestado la ayuda necesaria, el socorro que venía obligado a prestar. Por otro lado, tenemos los delitos de omisión impropia o comisión por omisión. En estos se produce cierta hibridación entre las categorías de delitos activos o comisivos y los de omisión pura. ¿Por qué? Porque el injusto surge en forma omisiva, es decir, porque el sujeto no realiza el acto que debía realizar, pero en este caso sí se le va a imputar a él el resultado antijurídico producido y que se pretendía evitar imponiéndole el deber de actuar. Esta se regula en el artículo 11, que establece que los delitos que consistan en la producción de un resultado solo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, de ese resultado, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación. Es decir, en estos delitos la omisión se equipara a la acción, se le imputa el resultado producido que no ha evitado, precisamente porque tenía una posición de garante, es decir, un especial deber jurídico de evitar dicho resultado. Este puede derivar de la ley, así dice el artículo 11, cuando exista una específica obligación legal de actuar, del contrato, cuando exista una específica obligación contractual de actuar y la injerencia o el hacer precedente. Es decir, cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente. Vemos aquí algunos ejemplos que habría que comparar. Así tenemos la variante A, los padres no dan de comer a su hijo de 1 año que muere de inanición. Tendríamos que ver si estamos ante un supuesto de omisión pura, omisión impropia o comisión por omisión.
En este caso es evidente que los padres tienen el deber de no dejar morir a su hijo y de darle de comer, por tanto sería un supuesto de comisión por omisión. En cambio, la variante B sería la de la omisión pura. La vecina observa que el niño cada vez está más desmejorado, llegando a temer por su vida, pero no haciendo nada para evitar la muerte. En este caso, la vecina solo responde de esa omisión del deber de socorro, pero no respondería de un posible delito de homicidio en comisión por omisión. Vemos también la tipicidad. Esto hace referencia a la adecuación del comportamiento a la descripción que del mismo se hace en la parte especial del Código Penal, es decir, en la descripción de cada uno de los delitos y sus penas en la parte especial. La conducta tiene que encajar perfectamente con aquello descrito en el Código Penal. Dentro del tipo se distingue entre el tipo objetivo y el tipo subjetivo del injusto. En el tipo objetivo tenemos la acción o omisión, los sujetos del delito. Dentro de estos tendríamos el sujeto activo del delito, que es quien realiza el delito, el sujeto pasivo, que es en cambio el que no sufre, aunque más concretamente sería el titular del bien jurídico protegido. Hay que tener en cuenta que no siempre coincide con el sujeto pasivo de la acción, que es aquel sobre el que recae la acción típica. Por ejemplo, si consigue mediante engaño una persona que el dependiente de una joyería le entregue ciertas joyas sin abonar nada a cambio, podríamos estar ante un delito de estafa. El sujeto pasivo de la acción es el empleado. Sin embargo, el sujeto pasivo del delito sería el dueño de la tienda, el propietario, pues el bien jurídico protegido es el patrimonio, la propiedad. Y finalmente tenemos el objeto del delito. Se distingue entre objeto material, que es aquel sobre el que recae físicamente la acción típica, y el objeto jurídico, que haría referencia al bien jurídico protegido. En cuanto al tipo subjetivo del injusto, tenemos aquí los más importantes elementos, el dolo y la imprudencia. El dolo se define como querer y conocer los elementos descritos en el tipo penal. Por tanto, se compone de dos elementos. Intelectivo, conocer la situación, toda la situación que se está dando y que encaja con aquello descrito en el Código Penal. Si bien esto no se debe confundir con la conciencia de la antijuridicidad, es decir, saber que lo que se hace está prohibido, basta con saber la situación y lo que se está haciendo. No es necesario que el sujeto sepa que esa conducta y esa situación está prohibida. Eso se estudia en otro elemento del delito, luego lo veremos. Y por otro lado, el elemento volitivo, que es querer hacer la conducta en esa situación descrita y que se conoce. Ese querer y ese conocer, saber, puede ser más o menos intenso, y eso da lugar a una importante clasificación del dolo, la que distingue entre dolo directo de primer grado, de segundo y eventual. Bien, el dolo directo de primer grado se da cuando el sujeto quiere perseguir el resultado como meta prioritaria de su acción. La consumación del delito es la meta prioritaria, la que se dirigen sus actos, y efectivamente así lo consiguen. Por ejemplo, sería el caso de un terrorista que quiere matar a un político y coloca una bomba en los bajos del vehículo. Por otro lado, tenemos el dolo directo de segundo grado o de consecuencias necesarias. En este caso, el sujeto no persigue el resultado típico como meta prioritaria de su acción. No obstante, sabe con seguridad que se va a producir y lo acepta. Por ejemplo, el sujeto sabe, el terrorista, que además de, si coloca una bomba en los bajos del vehículo, además de matar al político, matará con seguridad a su escolta. Y aunque el acto apetecido es simplemente matar al político y no matar al escolta, lo acepta como una consecuencia de su deseo actuar. Sabe que con seguridad se va a producir dicha muerte. Es evidente que esta distinción, luego a efectos de atribución de responsabilidad criminal, será irrelevante. Además, el Código Penal no distingue clases de dolo, más allá de que el juez la pueda tener en cuenta al individualizar la pena dentro del concreto margen penal.
No obstante, hay que tener en cuenta el dolo eventual. Aquí sí adquiere especial relevancia por la difusa línea que le separa de la imprudencia consciente y que sí que va a determinar un gran salto en la penalidad a imponer por el delito en función de si lo apreciamos como doloso o imprudente. Incluso en algunos casos la imprudencia se pena, recordar, mediante un sistema numerus clausus, es decir, caso por caso, solo cuando esté expresamente prevista. Por tanto, determinar una imprudencia consciente puede determinar la impunidad. ¿Cómo se distingue entre el dolo eventual y la imprudencia consciente? Bien, el dolo eventual se da cuando el sujeto no persigue el resultado típico como meta de su acción, ni siquiera lo acepta como de necesario advenimiento, es decir, no sabes con total seguridad si se va a producir, pero para el caso de que se produzca, pues lo acepta. En cambio, en la imprudencia consciente, el sujeto es consciente de que con su acción está creando un riesgo prohibido, un riesgo de producción del daño, pero no lo acepta o no se conforma con ello. ¿Cómo se distingue esto? Bien, se han elaborado diversas teorías. La teoría del consentimiento. Esta, bueno, pone el énfasis en la actitud del sujeto. Es decir, en el dolo eventual, el sujeto, aunque no persigue la realización del hecho típico como un fin y lo acepta como de necesario advenimiento, sí consiente, asume o se conforma con su producción. En cambio, la culpa consciente, el sujeto la rechaza o no se conforma con ello, confía en que no se va a producir. ¿Cómo distinguimos uno y otro supuesto? Pues en función de cómo ha actuado el sujeto una vez sí se ha representado aquello eventualmente acaecible. Si el sujeto actúa a toda costa, independientemente de que ocurra aquel resultado no deseado, se entiende que lo ha aceptado y que opera con dolo eventual. En cambio, si el sujeto actúa tratando de eludir, evitar que ocurra, en cambio concurriría una imprudencia consciente. Por su parte, la teoría de la probabilidad dice que simplemente hay que atender al elemento intelectivo de conocimiento del sujeto de la probabilidad de producción del resultado. Es decir, si el sujeto actúa sabiendo que el resultado no solo es posible, sino que es probable, tiene un alto grado de probabilidad, lo hará con dolo eventual. En cambio, si lo considera simplemente posible pero improbable, lo haría con imprudencia consciente. Finalmente, el Tribunal Supremo ha adoptado una posición ecléctica que entiende que el dolo eventual exige la doble condición de que el sujeto conozca o se represente la alta probabilidad o riesgo serio y elevado de producción del resultado que su acción contiene y además se conforme, asuma o acepte esa eventualidad decidiendo ejecutar la acción. En cuanto a la imprudencia es la falta de diligencia debida. Esto se valora con la teoría de la adecuación. Tenemos que valorar para la situación en concreto, con los conocimientos generales del autor y generales que un ciudadano medio pueda tener, más los especiales del autor, si cualquier ciudadano medio se hubiera percatado de la situación y hubiera adoptado la conducta, o si por el contrario hubiera caído en dicha falta de diligencia, en cuyo caso la conducta no sería punible. En cuanto a las clases de imprudencia, tenemos la imprudencia consciente, el sujeto es consciente, se representa el riesgo que genera, e inconsciente. Por otro lado, la imprudencia puede ser grave o menos grave según la entidad de la falta de diligencia debida. Antes hay que tener en cuenta que antes de la Ley Orgánica 1/2015 se diferenciaba entre grave y leve. Ahora hablamos de grave y menos grave. La imprudencia leve deja de estar sancionada en el ámbito penal. Recordar que la imprudencia se pena mediante un sistema de numerus clausus, solo cuando el código lo prevé expresamente. También tenemos la antijuridicidad. Esta hace referencia al carácter prohibido o no permitido por el derecho penal de la conducta. Es la constatación de que el comportamiento realizado infringe, sin causa que lo justifique o lo permita, veremos cuáles son las causas de justificación, la norma prohibitiva que se establece en el ordenamiento jurídico, es decir, en el Código Penal.
Son causas de justificación generales que luego estudiamos: la legítima defensa, el estado de necesidad y el cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.